El licenciado puede comenzar. Gracias, Paola. Creí necesario empezar el día de hoy la clase con cámara abierta mientras pasamos ya a la exposición de unas diapositivas que preparé el día de hoy para ustedes. Pero antes, pues lo correcto es saludar. Tengan todos muy buenas tardes. Como se pueden dar cuenta, ya estamos llegando casi al ocaso de nuestro semestre de Derecho Administrativo 1. No sé si pues algunos van a decidir continuar en Administrativo 2, pero ahí vamos a llevar la secuencia de los temas de lo que a ustedes les va a servir cuando ya pasen a procesal administrativo. Para la clase de hoy, tal como se anunció ya por el WhatsApp, es necesario siempre que tengan sus leyes, pero en especial el día de hoy, su Código Civil por el tema que vamos a desarrollar y también la Constitución Política de la República de Guatemala. Eh, Son leyes fundamentales, ¿verdad? Recuérdense que el derecho administrativo se relaciona con todas las materias, ¿verdad? Pero principalmente en esa jerarquía de las normas guatemaltecas que ustedes ya conocen, pues la número uno, la principal, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ya habiéndose anunciado con anterioridad algo que pues siempre se dijo que todas las leyes de un listado que se les dio eran obligatorias, si no nos sirven ahora algunas, nos van a servir en Derecho Administrativo 2 o les van a servir en Procesal Administrativo. Entonces, le voy a pedir favor a Paola, después de esos pequeños anuncios, recordándole firmar link de asistencia, ¿verdad? En su momento Paola lo subirá. Y también recordándoles que estamos a las puertas también de nuestra comprobación de lectura. Entonces, Paola, por favor, proyectar las diapositivas que he preparado para la tarde de hoy. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es la personalidad del Estado. ¿Por qué es importante la personalidad del Estado, ¿verdad? Encontrémosle primero el objetivo a la clase y al tema. Eh, de lo contrario, pues no va a despertar interés y no vamos a poner la atención debida. Hago la aclaración y le pido a Paola que está escuchando que por lo que ha estado sucediendo en el país, las tormentas, lo que nos ha estado afectando con bajadas de la energía eléctrica y el internet, pues vamos a subir a Classroom, por favor, para que la tengan ahí. Si alguien sufre problemas con su internet o apagones, que posteriormente pueda tener el chance de repetir si usted quiere o enterarse de este tema que va a ser muy importante, no solo para Administrativo 2, sino que también para Procesal Administrativo, que es la personalidad del Estado. Recuérdese que el Estado actúa, ¿verdad? Como persona. Ya vamos a ver más adelante las clases de persona y ahí de donde necesitamos el Código Civil como punto de partida. Después nos vamos a ir a la Constitución, ya que pues presumo, no sé cómo está el pensum de estudios, que ustedes ya recibieron Civil 1. Entonces, este tema lo deben de manejar bastante bien, o si no lo manejan, lo tendrán que repasar tarde o temprano, ¿verdad? Porque, como ya les indiqué, no hay que pensar solo en el parcial, en el final, e ir avanzando en los cursos, en los semestres, solo por cerrar pensum,
Lamentablemente ahí es donde se queda la mayoría, ¿verdad? Un 90% se queda solo con penso encerrado y estoy siendo benévolo, ¿verdad? Pensemos que un 10% logra graduarse de abogado y notario. Estoy hablando de nuestra Facultad de Derecho, gloriosa Facultad de Derecho de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy hablando de porcentajes nuestros, ¿verdad? En nuestra facultad. Desconozco cuáles son los porcentajes en otras universidades del país que tienen pues facultad de Derecho. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Paola. Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? De aquí, quizá ya se nos olvidó, pero si usted no recuerda, no repite, etcétera, las cosas se olvidan. Tenemos que tener bien claro cuando ustedes recibieron Derecho Civil 1, ¿verdad? Casi siempre se empieza hablando de la persona, ¿verdad? Ese es el tema primordial con que se da inicio al derecho civil, ¿verdad? Sabiendo qué es persona, creando pues una definición de persona. Y el artículo 1 justo, nos empieza a hablar de la personalidad, ¿verdad? En materia civil y que se aplica supletoriamente a todas las disciplinas, a todas las áreas del derecho. Cuando digo yo todas las disciplinas y áreas del derecho, me refiero a procesal civil, procesal penal, laboral, administrativo, notariado. Ahí es sumamente importante esta figura de la personalidad, de la capacidad de la persona. No podemos dar una clase de derecho civil, solo es una introducción a nuestro tema que pues le hemos llamado la personalidad del Estado y no es, tal vez hago mal en decir le hemos llamado, en el programa así está, ¿verdad? La personalidad del Estado, porque los que elaboraron los programas de estudios, que se forma una comisión para ello, consideraron importante incluir este tema. Entonces debemos de tener bien claro, que solo hay dos clases de personas. Ahí en la diapositiva aparece bien claro. Uno, persona individual y dos, persona colectiva. No me dejarán mentir, no me dejarán mentir, ¿verdad? Y no estoy aludiendo a nadie o criticando a alguien, ¿sí? Sino que quiero enseñarles las cosas correctas. Nos han dicho que existe la persona individual y la persona jurídica. Nos han dicho mal. Lo correcto es persona individual, que soy yo, es usted, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, un hijo, ¿verdad? Esa es una persona individual, ¿verdad? Se le ha llamado persona jurídica a las entidades, a las empresas, a las sociedades. No, esas son personas colectivas. Así es lo correcto. Y ahí está la respuesta en la misma diapositiva, ¿verdad? Ambas figuras tienen personalidad jurídica. Entonces no le podemos llamar persona individual y persona jurídica, porque ambas figuras son personas jurídicas. La diferencia entre las dos es que una es una persona individual, es un sujeto individual. En cambio, las otras son colectivas, ¿verdad? Una sociedad tiene que formarse por varios socios, ¿verdad? Una empresa, una entidad. No importa a qué se dedique, ¿verdad? Ese va a ser el objeto de la sociedad. Ustedes lo van a estudiar en derecho notarial y también lo van a estudiar en derecho mercantil, las sociedades, ¿verdad? Y hay sociedades civiles, que también ya las tuvieron que haber visto ustedes, y hay sociedades mercantiles, que ese es en derecho mercantil. Entonces, lo importante acá es que a usted le quede bien claro, ¿verdad? Cuando le pregunten en su examen privado,
cuántas clases de personas hay, ¿verdad? Pero estamos hablando jurídicamente, ¿verdad? Jurídicamente, porque estamos estudiando derecho, ¿verdad? Derecho y obligaciones, porque no solo estudiamos derecho, acostumbramos a cuando nos preguntan, ¿y usted qué está estudiando? Derecho. Y voy a usar un modismo muy chapín, como no chon, ¿verdad? Solo estudiamos los derechos y las obligaciones, entonces, ¿en dónde se quedan? ¿Será que solo tenemos derechos? Las personas, ¿verdad? Tanto la individual como la colectiva. No, también tenemos obligaciones. Entonces, de aquí en adelante, es un consejo, ¿verdad? Usted diga como quiera, qué es lo que está estudiando. Puede decir bien, estoy estudiando para abogado y notario, bueno, se entendió. Pero si usted solo dice estoy estudiando derecho, pues se quedó cortito, ¿verdad? Lo correcto sería estoy estudiando derechos y obligaciones, porque eso es lo que estudiamos los abogados y los notarios. Entonces, que quede bien claro, ¿verdad? Que solo hay dos personas, ¿verdad? En materia jurídica, civil, que se aplica supletoriamente a todas las materias, que es la persona individual y la persona colectiva. Usted le puede agregar a sus respuestas, ambas figuras tienen personalidad jurídica. Entendamos un poquito más claro qué es una persona en derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque hay personas, somos alguien que trabaja en un mercado, es una persona, alguien que traslada los productos, es una persona, alguien que maneja un vehículo, es una persona, etcétera, etcétera. Pero nos interesa la persona desde el punto de vista jurídico o en derecho, ¿verdad? Creo que me aparece en la próxima diapositiva, Paola. Bueno, claro, ahí está en la diapositiva claramente a manera que se entienda mejor, ¿verdad? ¿Qué es una persona en derecho? A manera de hacerlo como pregunta. Entonces, si hubiese forma, Paola, de ocultar donde aparece usted como usuario, ¿verdad? Porque nos afecta un poquito la diapositiva, el contenido. Le rogaría, ¿verdad? Para que pues no se pierdan los compañeros eh, lo que pretendo explicarle, ¿verdad? Ahora, de no poderse, pues lo dejamos así. Pero la diapositiva dice, como usted también tiene la obligación de tomar nota, entonces no se quede solo con la diapositiva, que esas son parte introductorias al tema de la personalidad del Estado, que usted ya lo tuvo que haber visto en derecho civil, ¿verdad? Y principalmente en derecho civil uno. Entonces planteemos de nuevo la pregunta, ¿qué es una persona en derecho? Paola, no se puede quitar, ¿verdad? De la pantalla, porque a mí me aparece en mi pantalla su usuario. No, No, magistro, no. Ahorita estoy. dejémoslo ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es una aptitud legal para ser sujeto, ahí está, y subraya en derechos, de derechos y obligaciones, ¿verdad? Por eso les dije un modismo muy chapín, como no chon, ¿verdad? Solo derechos, no. Una persona en derecho o una persona jurídicamente es aquella que tiene la actitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, porque nosotros cuando firmamos un contrato, no solamente adquirimos derechos, también obligaciones. Tienen que haber dos partes, ¿verdad? Un contrato es bilateral. No, aunque existen a veces contratos unilaterales, pero es la excepción. Quiere decir que para que exista un contrato tienen que haber dos personas, ¿verdad? Ya puede ser una persona individual y una colectiva, o dos individuales o dos colectivas, ¿verdad? Ambas son personas jurídicas, porque ya vimos que en derecho una persona jurídica es aquella actitud
legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Diferencia individual que los distingue a cada uno de los demás, ¿verdad? O sea que esa actitud de ser sujeto de derechos y obligaciones es lo que nos distingue de los demás, ¿verdad? De las demás personas. Carácter bien definido. Pasemos ahora, creo que me aparece ahí para recordar qué es la personalidad en derecho, ¿verdad? Miremos, sí, dice. Se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, entidad, ¿verdad? Ahí ya vamos con las colectivas, asociación o empresa. Con capacidad ya nos aparece la capacidad, ¿verdad? Subraye en la definición de personalidad en derecho, porque también la capacidad es sumamente importante, porque recuérdese que hay personas incapaces. Y también las clases de capacidad, de goce, de ejercicio y la relativa, ¿verdad? No sé si en esa forma se los enseñó su catedrático en Derecho Civil 1, cuando explicó la capacidad, ¿verdad? La capacidad de goce, que es la que pues, nos hace poder ser sujeto por sí mismos, ¿verdad? Por sí mismos de adquirir derechos y obligaciones. Cuando no tenemos esa capacidad de goce, eh, tenemos que acudir a través de un representante legal. Entiéndase, un menor, ¿verdad? Porque la capacidad se adquiere, bueno, todos nacemos con capacidad, pero para poder actuar por sí solos, en Guatemala se reconoce la mayoría de edad a los 18 años. Entonces, un menor no puede actuar por sí solo, pero puede ser que esa persona ya sea mayor, pero haya sido declarado incapaz en estado de interdicción. Entonces, al ser declarado incapaz, necesita que se le nombre un representante legal, ¿verdad? Para que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, repito, ¿verdad? Esa personalidad en derecho se refiere a la identidad jurídica. Todos tenemos personalidad, todos. Y todos tenemos capacidad. Lo único que tenemos que manejar las distintas clases de capacidad para ver, por ejemplo, en qué momento podemos actuar por sí solo a los 18 años de edad. Se declaró incapaz a ese mayor de edad, hay que nombrarle un representante legal. Si es una asociación, una identidad, debe haber un representante legal. Y la relativa es aquella, por ejemplo, que el Código de Trabajo permite que un menor a los 12 años pueda laborar, ¿verdad? Esa es una capacidad relativa porque pues tendría que poder ya valerse por sí mismo para laborar, tener los 18 años, pero aquí hace una excepción el Código de Trabajo, siempre y cuando pues tenga la autorización de los padres, ¿verdad? Los que ejercen la patria potestad o los que ejercen la tutela, ¿verdad? Miren las figuras de derecho civil como las estamos usando ahora en derecho administrativo, ¿verdad? La patria potestad, hay que nombrar un tutor, al que se le nombra tutor se le llama pupilo, ¿verdad? Etcétera. Todos esas figuras jurídicas civiles, ustedes las tuvieron que haber estudiado y se las tuvo que haber enseñado su catedrático de Derecho Civil, principalmente en Derecho Civil 1, que es cuando vemos la persona, la personalidad, la capacidad, etcétera, etcétera. Acuérdense que el Código Civil es el Decreto Ley 106, ¿verdad? Decreto Ley 106. Pero sigamos, se dan cuenta que un aspecto hay que leerlo una, dos, tres y otra vez para poderlo entender. Así es como usted debe hacer su estudio para el privado. No,
no como lo ha venido haciendo solo para el parcial o para el final, más ahora en formulario Google Meet, que es tan fácil a veces adivinando y la sacó buena, ¿verdad? Yo les he dicho que soy partidario, le estoy pidiendo a Dios volver a lo presencial, ya que pues, eso permite un mejor desenvolvimiento en las explicaciones, las clases y en interactuar, ya que lo hemos visto acá que damos participación y no participa ninguno, ¿verdad? Y con raras excepciones. Volvamos entonces, personalidad en derecho se refiere a la identidad jurídica por la cual se conoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad. Sin ser civil, ya les expliqué qué es la personalidad, qué es persona, qué son clases de personas, y ahorita estamos hablando de la capacidad, pero necesito que ustedes manejen esto para entender la personalidad del Estado. Y dice capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Yo he estipulado la tarde de hoy 50 minutos. Le he pedido a Paola que cuando ya estemos cerca de esos 50 minutos, me pueda avisar para yo pues concluir y no dejar algo que no se entendió, que no se explicó de la forma correcta y dejar dudas. Creo que hasta donde vamos bien, no pueden surgir dudas. Además, si hubiese alguna intervención sobre lo que estoy explicando ahorita, no la respondería porque usted ya tiene a estas alturas la obligación de manejar estas figuras. Podrá preguntar a raíz de que yo empiece a hablar de la personalidad del Estado. Entonces volvamos, se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. Todos los temas que hemos visto anteriormente desde la Constitución, incluyendo el tema último que era la competencia y jerarquía, ¿verdad? Vimos también esa competencia, cómo es que se maneja, ¿verdad? Que es muy importante, le fija límites tanto a la competencia como a la jerarquía de la ley, porque nos va llevando a ir entendiendo el derecho administrativo y cómo funciona. Entonces dice contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros, ¿verdad? Eso es lo que se llama bilateral. Antes de pasar, no vamos a pasar todavía a la siguiente diapositiva. Quiero recordarles el fundamento legal de la personalidad y por eso pedí que se anunciara desde la mañana de hoy que deben de tener sus leyes, principalmente el Código Civil y también la Constitución Política de la República de Guatemala, para que subrayen y repasen. El Código Civil, libro primero, habla de las personas y de la familia. Título primero, de las personas, que es lo que estamos hablando ahorita. De las personas, capítulo 1, de las personas individuales. Ya sabemos que hay personas individuales y colectivas. Luego el epígrafe dice personalidad. Artículo primero. La personalidad civil comienza con el nacimiento, o sea que todos, ¿verdad?, tenemos personalidad civil y termina con la muerte, o sea, nunca perdemos la personalidad, porque no hemos de confundir personalidad con capacidad, ¿verdad?
Nos pueden declarar incapaces, pero no nos pueden decir usted no es una persona, ¿verdad? Para que entiendan con el ejemplo, ¿verdad? La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. No hay forma que nos quiten la personalidad. Lo que sí puede variar es la capacidad. Si declararon a alguien incapaz o también llamados en estado de interdicción. Sin embargo, al que está por nacer, escuche, subraye, se le considera nacido para todo lo que favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y es pregunta de examen privado. Aquí están las teorías de la personalidad, ¿verdad? Y la que acepta nuestra constitución, nuestro ordenamiento civil es desde que está en el vientre, ¿verdad? Desde ahí acepta nuestra constitución y el Código Civil quién es persona, ¿verdad? O sea que desde ahí, desde el vientre, de que es un feto, que se conoce así médicamente, pues ya es una persona, ¿verdad? Que tiene derechos y obligaciones. Repito, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido por todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, tiene que ir de la mano la personalidad con la capacidad que lo tenemos regulado en el artículo 8, ¿verdad?, del Código Civil. Viajemos un poquito más hacia allá y habla de la capacidad, ¿verdad? La capacidad para el ejercicio de los derechos, ahí está la capacidad de ejercicio civiles, se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos. Aquí hay otra capacidad relativa, ¿verdad? Para algunos actos determinados por la ley, ¿verdad? Hay que ir a la ley específica. Luego el 9 nos habla de la incapacidad. Son los que pues han perdido la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Todos tenemos capacidad de goce, eso nunca lo perdemos. Pero si hemos sido declarados incapaces, tenemos la capacidad de goce, pero no la de ejercicio. Necesitamos un representante legal. Y ya vimos que el último párrafo del 8 nos da un ejemplo de la capacidad relativa, ¿verdad? Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos algunos actos determinados por la ley. Habría que ir a leyes específicas, como les expliqué en derecho laboral, ¿verdad? Ahí hay una norma que también nos habla de esa capacidad relativa. Cuando los menores pues pueden laborar siempre con la autorización de sus padres o de los que ejercen la patria potestad. El 9 dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, escuche, que los priva de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Subraya eso. En otras palabras, quiere decir incapaces, ¿verdad? Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción, escuche, hay otro supuesto, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas, ¿verdad?, o exponen a su familia a graves perjuicios. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un padre de familia, ¿verdad?, que tiene una empresa, tiene bienes, y tiene a su esposa, a sus hijos menores, pero ha caído en alguna adicción, ¿verdad? Y no puede salir de esa adicción. Se puede pedir judicialmente que se declare en estado de interdicción o incapaz, porque se puede ocasionar daño a él mismo o a sus semejantes o a su familia,
o puede lapidar también los bienes, ¿verdad? Para que se entienda esa parte. La voy a volver a leer, ¿verdad? Porque las cosas no se leen solo una vez. Desde el principio del noveno, pongan atención. Incapacidad y selectividad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, ahí nos da un primer presupuesto, que los priva de discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Pero eso solo lo puede hacer un juez, ¿verdad? Nada de que yo te declaro incapaz, tienen que iniciar un juicio para que pues se pueda probar esa incapacidad y el juez la declare y nombre un representante legal, ¿verdad? Repito, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental son los que les priva el discernimiento. Deben ser declarados en estado de interdicción, incapaces, ¿verdad? Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción, incapaces, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Escuche, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha o se produce, ¿verdad? De ser establecida en sentencia firme, ¿verdad? No tiene que ni que decir que es un juez, ¿verdad? Porque solo los jueces tienen jurisdicción, solo los jueces pueden dictar sentencias, ¿verdad? Entonces, ya vimos en la diapositiva que está proyectada, ¿verdad? Miremos si esa personalidad tiene atributos. Creo que nos aparece en una próxima diapositiva. Por favor, Paola. Cabal. Atributos de la personalidad. Dice la personalidad es entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y por atributo de la personalidad. Es bien importante, compañeros, que ustedes no confundan la personalidad con la capacidad, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, los atributos de la personalidad es entendida como la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y por atributo de la personalidad, dos puntos, la cualidad que poseen los seres humanos y que los diferencian de los demás seres, siendo esencial e inherente, ¿verdad? Subrayen, ¿verdad? Inherente a cada persona. Quiere decir que todos tenemos personalidad. Miremos ahora entonces, porque estábamos hablando de la persona individual, miremos ahora la otra clase de persona colectiva, a ver si nos aparece en la próxima diapositiva, Paola, por favor. Sí, justo. La personalidad jurídica es uno de los conceptos básicos propios del derecho. Miren la importancia que tiene eso. Persona colectiva cuando se formaliza como tal, ¿verdad? Le voy a decir para que se entienda. Una persona individual, ¿verdad? Aunque la Constitución y el Código Civil le reconoce la personalidad desde que está en el vientre, pero pensemos que legalmente ya es una persona cuando se le inscribe en el registro civil, en el RENAP, y se le da su partida de nacimiento, ¿verdad? Esa es la forma de acreditar, ¿verdad? Que esta persona individual tiene uno o dos nombres, uno o dos apellidos, ¿verdad? Aunque la ley ahora permite que si el padre no reconoce al hijo, le da el derecho a la madre de usar sus propios dos apellidos, ¿verdad? Por si no lo sabía, también se lo tuvieron que haber enseñado en derecho civil. Entonces, persona colectiva cuando se formaliza como tal. Un ejemplo concreto sería el caso de una asociación. Entonces, ahora miremos cuál es la partida de nacimiento de una persona colectiva.
Pues una persona colectiva desde el momento en que se inscribe, ¿verdad? En el registro respectivo, porque una sociedad civil, lo tuvieron que haber dicho, hay un libro especial, ¿verdad? En la municipalidad donde se inscriben las personas civiles, ¿verdad? Las asociaciones civiles. Y en cambio, pues está el registro mercantil, donde también se inscriben las sociedades, ¿verdad? Las entidades, las empresas. Entonces, digamos, ¿verdad? Que su partida de nacimiento es desde que le extienden una certificación de su inscripción y lógicamente, pues en la escritura constitutiva, tanto de la civil como de la mercantil, debe designarse un representante legal, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá así se los hubiese enseñado su catedrático de Derecho Civil, pues palabras más, palabras menos, pero es bien importante que usted entienda estos aspectos, ¿verdad? Entonces repito, persona colectiva cuando se formaliza como tal, ¿verdad? Cuando se inscribe en el registro respectivo. Un ejemplo concreto sería el caso de una asociación, ¿verdad? La cual pasaría a tener personalidad jurídica en momentos en que son aprobados sus estatutos, ¿verdad? Y además también se les extiende una certificación de su inscripción y pues también va ahí una certificación que es lo que le acredita al representante legal, que es el que, valga la redundancia, va a representar a la empresa, a la entidad colectiva para adquirir derechos y obligaciones. Bueno, me llevó casi media hora en un repaso de derecho civil. Vamos a doblar la página en el derecho civil por el momento, porque vamos a tener que volver a él y lo verán en algunos minutos. Creo que ya es el momento de empezar a hablar de la personalidad jurídica del Estado. Miremos si está en la próxima diapositiva. Excelente. Ahí nos aparece, ¿verdad? En la diapositiva la personalidad jurídica del Estado. Entonces, vieron que el punto de partida para explicar el tema del día de hoy es la persona, la personalidad, la capacidad, las clases de persona. Ahora vamos a tratar de ir aplicando todos esos conceptos que aprendimos en Derecho Civil 1 ya en Derecho Administrativo. La personalidad jurídica del Estado es un concepto unitario que abarca la actuación del Estado. Recuerde que el Estado es un órgano también administrativo, es el máximo, ¿verdad? Y nos enfocamos específicamente en el organismo ejecutivo. Y vamos a ver que también necesita pues un representante legal, que en este caso es pues el presidente de la República de Guatemala. Solo que la delega, anote, en el Procurador General de la Nación, ¿verdad? Él es el representante del Estado delegado por el presidente de la República de Guatemala. No podríamos ser como Estado sujetos de derechos y obligaciones si el Estado no tuviese personalidad jurídica, un representante legal que por ley, ¿verdad? La Constitución lo dice, lo vamos a leer más adelante, es el presidente de la República, pero él no puede atender tantos aspectos, ¿verdad? No se puede clonar y para eso están los demás órganos del Estado, ¿verdad? Toda esa estructura del organismo ejecutivo, ¿verdad? A través de órganos administrativos. Entonces, la Procuraduría General de la Nación no solamente viene a ser un órgano de control, anote, sino que también un órgano consultivo y el Procurador General de la Nación tiene la representación del Estado delegada
por el presidente de la República de Guatemala. Si no estoy mal, en el 251, por ahí más o menos, ¿verdad? Yo fui jefe de abogacía del Estado en la Procuraduría General de la Nación y más o menos me recuerdo dónde está el fundamento constitucional de la Procuraduría General de la Nación. En el 251 está el Ministerio Público, pero en aquel entonces no existía separación, ¿verdad? Porque en un tiempo tanto el Ministerio Público llevaba la acción penal como también la representación del Estado, pero posteriormente se separó, ¿verdad? A través de la Constitución que tenemos vigente, que es la que entró en vigencia en 1986. No olvide que fue elaborada en 1984, aprobada en 1985 y entró en vigencia en el año de 1986. Ahí se separa. Y en el 251 está el Ministerio Público y a continuación está en el 252 la Procuraduría General de la Nación. Creo importante que le demos lectura. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría, ¿verdad? Un órgano asesor y consultor, ¿verdad? Y consultoría de los órganos y entidades del Estado, o sea, de todo el organismo ejecutivo estatal, ¿verdad? Incluye al presidente, ministros, etc. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica, ¿verdad? El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado, subraye, ¿verdad? Y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Escuche, ¿dónde es que le delega el presidente? Será nombrado por el presidente de la República. Ahí en ese momento se da la delegación, ya vimos que hay avocación y hay delegación. Aquí es un ejemplo de la delegación en la competencia y en la jerarquía, donde el presidente, teniendo la representación del Estado, ¿verdad? Se la delega al Procurador General de la Nación, ¿verdad? Segundo párrafo dice, el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada. A diferencia de que el presidente no puede remover al fiscal del Ministerio Público, sea quien sea, fue a raíz de una reforma que se hizo, ¿verdad? Cuando la fiscal anterior la quisieron blindar y reformaron la ley orgánica del Ministerio Público, específicamente la norma donde sí podía destituir el presidente al fiscal o a la fiscal. Ahora están pidiendo que se vuelva a reformar, pero escuchen bien, aunque se reformara, no le afectaría al actual fiscal. Pongan atención, porque la ley no tiene efectos retroactivos. Le afectaría, ¿verdad? Si reformaran la norma a un próximo fiscal que se nombrara, pero al actual no. Entonces miren hasta dónde llega la ignorancia, ¿verdad? De la gente presentando iniciativas, etcétera, pensando que al reformar la norma sí se podrá destituir al actual fiscal, ¿verdad? No se puede. Y les voy a dar el fundamento que está en el artículo 15 y eso es lo importante de manejar las leyes, ¿verdad? Y máxime si usted va a ser asesor o va a ser ministro, o va a ser presidente. El artículo 15 de la Constitución es el que habla de la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando le favorezca al rey.
Entonces, ese artículo constitucional, ¿verdad? Que es realmente en jerarquía superior a cualquier norma ordinaria, porque hay alguien que preguntó ahí en una oportunidad, no sé si la primera sección o la segunda de una iniciativa, no quiero mencionar el nombre del diputado, ¿verdad? Aunque reformaran y pudiese esa iniciativa de ley prosperar, no le aplica al actual fiscal general del Ministerio Público, porque ya leímos en el artículo 15 de la Constitución que la ley no tiene efecto retroactivo. Solo le podría afectar, ¿verdad? Si es que se reforma a un nuevo fiscal, ¿verdad? Al terminar el periodo del actual fiscal. Entonces, no hay forma de que pueda remover el presidente o cualquier otra institución, ¿verdad? A la fiscal general. Claro, si ella voluntariamente decidiera renunciar, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ese es un derecho, la renuncia. Y la renuncia está figurada también en la ley como un derecho, pero no me quiero desviar de esto. Ya vimos entonces que el representante legal, ¿verdad? La personalidad jurídica del Estado, la tiene el presidente. Miremos en el 182 de la Constitución que regula lo relativo al presidente. Dice, voy a leer desde el capítulo tercero, organismo ejecutivo, sección primera, Presidencia de la República de Guatemala. Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. Escuche, el presidente de la República es el jefe de Estado y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo, ¿verdad? Entonces, constitucionalmente, ¿quién es el representante del Estado de Guatemala? El presidente. Constitucionalmente, ¿a quién se lo delega? 252 de la Constitución Política al Procurador General de la Nación, ¿verdad? Y el 182 nos habla claramente, ¿verdad? De este aspecto, ¿verdad? Espero que quede claro, ¿verdad? Porque está siendo explicado de la forma más sencilla, con ejemplos y con fundamento legal. Ahora volvamos a nuestro Código Civil y les voy a pedir que se ubiquen en el artículo 15, capítulo 2 del Código Civil, Decreto Ley 106, de las personas jurídicas. Ya vieron que el código empezó con la persona individual, ¿verdad? De las personas. Pero las personas jurídicas están reguladas, que no debería ser personas jurídicas. Ahí también fue error del legislador, personas colectivas, ¿verdad? Porque ya dije que ambas son personas jurídicas, tanto la individual como la colectiva. Pero bueno, no somos perfectos, ¿verdad? Quien escribió o hicieron las normas son humanos y también se pueden equivocar, ¿verdad? El único perfecto es Dios. Dice artículo 15, son personas jurídicas, voy a dar lectura, el Estado, subraya, ¿verdad? El Estado. Entonces, por eso es que necesita un representante legal, necesita de una personalidad jurídica. Porque empezando con la lectura del artículo 15, nos habla que son personas jurídicas el Estado. Luego las municipalidades, las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos interesa para el curso subrayar principalmente el Estado y las municipalidades, que va a ser tema en el próximo semestre en Derecho Administrativo 2, cuando miremos el poder local, ¿verdad?
Entonces, la personalidad jurídica del Estado es un concepto unitario que abarca la actuación del Estado, tanto el poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo. En otras palabras, el Estado actúa con su personalidad jurídica tanto cuando dicta actos administrativos como leyes o sentencias. Solo que el presidente no puede dictar leyes ni sentencias. Aquí estamos viajando a los tres organismos del Estado. Pero son tres organismos del Estado, ¿verdad? ¿Y quién es el jefe de Estado? El presidente. Pero ya vimos que entre los tres organismos del Estado no hay subordinación, hay coordinación, ¿verdad? Vean lo importante de las clases anteriores. Entonces, cuando habla de actos administrativos, que ya vamos a ver en el próximo semestre que es un acto administrativo, leyes, ¿verdad? El Congreso, los actos administrativos, el Ejecutivo, las leyes, el Congreso, y las sentencias, el organismo judicial. Entonces, miremos al Estado como persona jurídica y el concepto también de político de poder. Yo creo que nos aparece en la próxima diapositiva, por favor, Paola. Licenciado, solo para comentarle que ya está llegando a los 50 minutos. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Llevo? 48. 48. Entonces no nos daría chance, ahí dejemos ni proyectemos la próxima diapositiva, porque nos quedaríamos en una forma inconclusa, a medias, y prefiero pues concluir con una figura jurídica que quede completamente explicada con ejemplos y con su fundamento legal. Entonces, por favor, en una próxima clase, Paola, anotar que nos hemos quedado en esta diapositiva y yo la explicaré brevemente en la próxima oportunidad para atar nuestra próxima clase. Entonces, solo les recuerdo, por favor, ¿verdad? Firmar asistencia de salida, que también Paola nos pueda subir el link y pues si hay alguna duda, que dudo, valga la redundancia, que haya, ¿verdad? Pues quedarán algunos minutos, pero eh, la clase, pues normalmente o formalmente concluye acá con esta diapositiva, porque lo que viene nos llevaría bastante tiempo y ya hemos consumido esos 2 minutos, yo creo que los dos. Entonces, lo dejamos ahí, Paola, subir el link de salida, por favor, y anotar, ¿verdad? Que quedamos en esta diapositiva para continuar ya casi llegando al ocaso de nuestro sexto semestre, ¿verdad? Administrativo 1. Ya va sonando a despedida, no soy bueno para las despedidas, pero ya nos empezamos a despedir, que estamos a las puertas de nuestro examen final. Que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga.